Muchas gracias, Marina. Bueno, bienvenidos Alfredo, Guido, bienvenidos todos y todas. Vamos a iniciar con la sesión marcada para este día, para la sesión de octubre. Como les comentó Marina, para quien llegó apenas, están marcadas tres ponentes el día de hoy, que es Diana Roch, Freya Cervantes y Marisol Orozco, pero Marisol, por una cuestión que no estuvo en sus manos, no podrá presentarse hoy y se presentará en la sesión de noviembre. Entonces, tendremos hoy solamente a Diana y a Freya, que está por conectarse. También una cuestión de aeropuerto, se atravesó en el camino, pero sí se conectará en brevedad Freya. Con esta situación, entonces iniciaremos con Diana Roch. Déjenme leer simplemente el título de su ponencia y de dónde proviene ella. Fiel a la tradición del seminario, no leemos digamos, el currículum completo, pero lo pueden consultar ahí en la página del seminario. Bueno, nuestra primera ponente, Diana Roch, proviene de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ICREA, y también del Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta de Cataluña, y su ponencia se titula Mujeres Mediadoras Iberoamericanas, una perspectiva de historia global. No sé, Diana, si tú quieres presentar las diapositivas que me mandaste o quieres que yo lo vaya haciendo, como tú gustes. La puedes presentar tú si la quieres compartir y yo te voy indicando cuándo pasar la presentación, si te parece bien. Claro, con gusto. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y todos, y a ver si la estoy esperando. Ahí va, está abriendo. Vale, sí, si la puedes poner en pantalla completa. Vale, exacto. Vale, ¿puedes mover solo para ver que puedes pasar bien a la otra diapositiva? Si puedes solo hacer una pequeña prueba. Vale, perfecto. Pues volvemos al inicio. Vale, pues yo ahora tengo también mi presentación y algunas notas que quería presentaros y leer para ir más rápida, pero si en algún momento me dejáis escuchar, avisarme porque yo ahora mismo no os veo, ¿vale? Bueno, en primer lugar quería agradecer a Marina y a Fernando por su invitación. Siempre es un placer pues, compartir espacio con los colegas, las colegas, los y las amigas de la UNAM, así que muchísimas gracias y también gracias a todas las personas que hoy estáis escuchando esta presentación. Yo voy a hablar de mujeres iberoamericanas en un contexto muy concreto, que es el contexto de la Liga de Naciones y de las relaciones intelectuales de la primera mitad del siglo XX, pero bueno, voy a hacer también algunas reflexiones teóricas que espero quizá que podamos discutir más largamente al final. Empiezo con esta diapositiva justamente para enmarcar un poco el periodo. Es el comité directivo de la International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship, que está hospedada en los archivos del movimiento sobre las mujeres que está en Ámsterdam. Y esta imagen me sirve para presentaros la diapositiva siguiente. Fernando, si quieres pasar un momento en la que vemos una imagen totalmente contraria. Antes un grupo de mujeres, ahora un banquete que se celebró en el Hotel Rich. Era una cena de intelectuales en Barcelona y en la que no aparece una sola mujer, ¿no? Bueno, pues vemos un poco este contraste y en relación a estas dos imágenes me gustaría empezar con un comentario que me parece importante y es el riesgo potencial que me gustaría evitar no solo en esta presentación sino en toda la investigación que llevamos a cabo en el proyecto europeo que en la diapositiva siguiente os presentaré muy brevemente y que quisiera compartir, como os decía, para la discusión posterior. Y este riesgo es el de aislar en exceso la historia de las mujeres. A pesar de reconocer el trabajo de mis predecesoras, en el grupo de investigación que dirijo, tratamos de no escribir una historia de las mujeres en el ámbito de las relaciones intelectuales o de la diplomacia, sino que quisiéramos reescribir y matizar la historia de la diplomacia y la historia de la cooperación intelectual con una perspectiva de género, lo que es ligeramente distinto. Esto significa restaurar el trabajo realizado por las mujeres y revisar los sesgos de historias previamente aceptadas con una visión centrista y patriarcal, dando por sentado que las mujeres desempeñaron un rol por derecho propio
en lugar de únicamente describir sus vidas y biografías o tratando de localizarlas como si fueran una aguja en un pajar. Esto significa también trasladar una nueva mirada a los discursos masculinos de la época, así como cuestionar esa idea específica de una única masculinidad blanca europea. Tenéis que pensar que esta institución, la institución en la que yo me voy a focalizar, es una institución que tuvo su sede en París y por tanto los discursos sobre lo que es la masculinidad son sobre todo en relación con un hombre blanco y europeo. No me voy a detener en esta cuestión, pero sí quería empezar con esta reflexión para implicarnos en reinterpretaciones críticas de nuestras fuentes y generar conciencia sobre cómo y desde qué perspectivas teóricas hablamos sobre las mujeres. En otras palabras, nosotras no queremos estudiarlas solo en relación con el trabajo de sus compañeros hombres, en relación o a diferencia o con respecto a, sino que intentamos introducir esta perspectiva de género para focalizarnos en cómo las ideas sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer han dado forma a los mayores acontecimientos y luchas históricas de la época que me ocupa. Por tanto, intentamos ir más allá de lo que muchas y muchos historiadores de las mujeres a menudo han realizado al situarlas solo como agentes históricos. Si quieres pasar a la diapositiva siguiente. Ahora muy brevemente me gustaría situar esta presentación en el marco de mi proyecto EOC, Social Networks of the Past, Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, que algunas de vosotras conocéis. Este proyecto trata de identificar a los y las mediadores culturales iberoamericanos e iberoamericanas que contribuyeron a la modernidad internacional de la primera mitad del siglo XX. En concreto, nos centramos en cuatro líneas de investigación principales, como ilustra la diapositiva que estáis viendo. En primer lugar, el estudio de las traducciones en la prensa iberoamericana, como se ilustra en la parte de abajo a la derecha a través del ejemplo de la revista Sur. En segundo lugar, el análisis de las y los mediadores vinculados con la historia del cine y en particular con la creación de cineclubs y crítica cinematográfica, como podéis ver a la izquierda en la parte superior con respecto al papel, por ejemplo, de Leon Klimovsky y Horacio Coppola en el Cineclub de Buenos Aires. El papel de estos mismos agentes en las redes que se tejieron a partir de la Liga de Naciones y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que es el caso que me ocupa hoy, también en la parte superior, pero a la derecha. Y finalmente la contribución y las redes establecidas por las mujeres que atraviesan las líneas que acabo de mencionar. Para ello utilizamos herramientas digitales y machine learning siempre que nos es posible. Y en el centro tenéis una imagen de Elena Sansinena de Elizalde, que como algunas y algunos de vosotros quizás sabéis, fue una de las promotoras y animadoras culturales más importantes de esos años en Argentina y no solo en Argentina, ya que su impacto digamos que se desplegó más allá y también a nivel transatlántico. Y también veis los rostros de figuras conocidas como Victoria Ocampo, Adelina de Acevedo o María Rosa Oliver, pero en cambio quedan todavía por desenterrar, restaurar, visibilizar el rostro de otras mujeres que también participaron en la Asociación Amigos del Arte y también para recuperar cuál fue su papel, con la perspectiva que acabo de mencionar. En la siguiente diapositiva, si por favor Fernando quieres pasar, me gustaría introducir las perspectivas teóricas que nosotras estamos aplicando y en concreto la disciplina de la historia global, que, como sabéis, trata de estudiar las interacciones, los procesos de intercambio y las diferencias culturales en distintos lugares, pero también a lo largo del tiempo. No obstante, estas perspectivas a menudo han reducido los entrelazamientos interculturales a redes que tienen que ver con Europa y Estados Unidos, y la bibliografía sobre la cooperación intelectual y sus organizaciones es todavía demasiado eurocéntrica y reproduce la idea de organizaciones nacionales e intercambios binarios. No tenéis en esta diapositiva la bibliografía que antes mencionaba el compañero sobre las epistemologías del sur, pero obviamente nosotras también compartimos y seguimos este tipo de perspectivas. Por otro lado, la bibliografía que podemos encontrar ha privilegiado también la narrativa del desarrollo histórico de estas organizaciones internacionales, como es el caso de Daniel Lacua, en la bibliografía que os he anotado en la diapositiva, Lacua y Fanacker, pero también Christopher Verbruggen. Y ha favorecido el estudio de grandes figuras en los centros de producción cultural de la época para el ámbito al que me refiero,
en el que sobre todo destacaron el papel de París, Londres y Ginebra, pero ha dejado de lado el rol de las mal llamadas periferias, América Latina entre ellas, capitales en estado como mi ciudad, Barcelona, y actores aparentemente secundarios en las relaciones culturales, muchas mujeres y minorías entre ellas. Por tanto, con una perspectiva de historia global y métodos de las humanidades digitales, pero con una conciencia de lo que significa descentralizar y de esas epistemologías del sur que mencionábamos antes, la investigación que estamos llevando a cabo se propone descentrar la historia del Instituto de París, que para decirlo simplemente para aquellos que conozcáis menos la historia de este instituto es como si fuera la antigua UNESCO, y proponer una aproximación comparada y decolonial desde 3 puntos de vista. El primero geográfico, con un foco específico en América Latina, ya que es el espacio geográfico principal del proyecto europeo que coordino. El segundo temático, ya que no nos interesa solamente el ámbito de las relaciones internacionales, sino también el papel de este instituto desde otros ámbitos como la traducción y las políticas de la traducción, así como el multilingüismo, hasta qué punto la diversidad lingüística y cultural estaba representada en este instituto eminentemente europeo, pero que tenía comités nacionales en muchísimos países del mundo y en muchos países de América Latina también. Y finalmente descentralizar la historia de este instituto desde el punto de vista de los agentes, al incluir términos que no aparecen en la bibliografía que conocemos como género, raza o etnicidad. Sabemos que muchas mujeres desempeñaron un rol importante en organizaciones internacionales y tuvieron posiciones pioneras que dejaron una huella duradera. En el caso del Instituto de París, no obstante, nos falta todavía una comprensión panorámica del papel de mediación de esas mujeres, así como de su papel en la esfera pública, y queda por estudiar cómo las mujeres latinoamericanas, pero también de áreas geográficas no centroeuropeas, contribuyeron a materializar el cambio de roles de género en esos años a través de su trabajo como diplomáticas y poetas, diplomáticas y pedagogas, como en el caso de la imagen que tenéis en la diapositiva con Amanda Labarca, chilena, escritora y feminista, o a otros niveles como editoras, el caso de Victoria Ocampo, que antes he mencionado, animadoras culturales como Sanselena de Lizalde. Por eso queremos discutir el carácter doblemente periférico de estas mujeres para reescribir la biografía, la historia sobre el ICI, el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, y explorar formas de inclusión, exclusión, pero también agencia. Esta perspectiva nos permite promover el estudio de cómo se fueron consiguiendo más derechos para las mujeres dentro y fuera del Instituto de París y dentro y fuera de la Liga de Naciones. Y ahora, si quieres también pasar a la siguiente diapositiva. No puedo presentaros un estado del arte sistemático de las relaciones entre mujeres y diplomacia por falta de tiempo, pero dejadme recomendaros los siguientes libros que, bueno, algunas de las autoras de estos libros seguro que también son colegas y estoy segura de que conocéis. En primer lugar, a la derecha tenemos Embajadores Culturales, editado por Paula Bruno, Alejandra Pita y Marina Alvarado. Alejandra Pita, mexicana que trabaja también en la Universidad de Colima, y Paula Bruno, investigadora del CONICET Argentina. Bueno, pues ellas son las primeras investigadoras en mi conocimiento que han publicado un libro sobre este tipo de mujeres, ¿no? Y sobre todo centrado en el caso de las mujeres latinoamericanas. El libro que tenéis a la izquierda es un libro que acabamos de publicar con Elizabeth Carbó, a quien algunas de vosotras creo que también conocéis, es una doctoranda a quien tengo el placer de dirigir la tesis, y hemos editado el libro Cultural Soft Power, que está en abierto y podéis leer pues está en acceso abierto, aparte de en papel, pero son esos precios prohibitivos que la mayoría de investigadores no podemos permitirnos. Y en este libro hemos tratado de profundizar en esta noción de soft power aplicada no solo al mundo diplomático o a las relaciones internacionales, sino también a las relaciones culturales, a la historia intelectual y a la diplomacia cultural. Y allí encontraréis también Alejandra Pita, capítulos de Alejandra Pita y Paula Bruno, y de hecho hace ya algunos meses, porque obviamente estos proyectos tardan en materializarse, pues fue un poco el inicio y la gestación también del interés por Paula en estas cuestiones. Bueno, pues ambos libros os pueden también servir para lo que estoy presentando. Si pasas a la diapositiva siguiente, por favor.
Bueno, pues con este contexto y con los marcos teóricos que os he señalado, hemos identificado en la investigación que estamos llevando a cabo sobre las mujeres y la perspectiva de género de estas mujeres en esta organización internacional que fue importantísima en el periodo de entreguerra, 3 grupos amplios donde las mujeres tuvieron un lugar en las redes intelectuales que se gestaron en torno al Instituto de París y que, como os decía, tuvo un impacto a nivel mundial. En primer lugar, las mujeres que desempeñaron en el seno de la organización roles muy relevantes, como es el caso de Gabriela Mistral, que fue la persona que dirigió la sección de Relaciones Literarias de la institución, que era uno de los departamentos más importantes, y me gustaría señalar que fue un hito destacadísimo, ya que era una mujer no europea y a la vez fue también la representante del Comité de Chile del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual. Un segundo grupo, que es el grupo que tenéis en la diapositiva, lo formaron las mujeres que trabajaron en lo que se ha denominado le petit personnel, administrativas y funcionarias, que fueron las más abundantes. Ellas son el sostén del instituto, pero no sabemos prácticamente nada sobre el papel que tuvieron, sus vidas, sus biografías. Por tanto, lo que sí sabemos es que después, sin embargo, lo que sí sabemos es que después de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres entraron en el mundo diplomático a través de nuevas oportunidades profesionales como las que tenéis en la diapositiva: secretarias, archivistas, bibliotecarias. Aquí podéis ver sus posiciones y nosotras hemos podido recoger datos sobre no solo sobre los nombres, sus nombres, sino también sus nacionalidades y la fecha de inicio y final de sus compromisos profesionales. Y vuelvo otra vez a la imagen que habéis visto al principio, esa imagen del banquete del Hotel Rich en Barcelona, donde solo había hombres. Pues evidentemente detrás de estos hombres hay un grueso muy importante, que son todas estas mujeres que están contribuyendo a sostener la institución de París, pero también la mayoría de organizaciones internacionales de esta época. Si pasamos a la diapositiva 7, por favor. Os quería mostrar las nacionalidades de estas mujeres del petit personnel, porque son las figuras siempre menos conocidas, y podéis ver que en la mayoría de los casos provienen de países europeos, pero hay que destacar el caso de Uruguay, en el que también hemos encontrado algunas mujeres que trabajaban en el Instituto de París, y sospechamos que muchas de las que no están informadas, su nacionalidad, not informed, que son mayoritarias también, eran latinoamericanas o de identidad híbrida, por ejemplo, franco-brasileñas, franco-argentinas, etc. Aparte de estos dos grupos, ¿no?, las figuras que tuvieron un rol destacadísimo en algún departamento, como Gabriela Mistral, lo que hemos denominado o se ha denominado petit personnel, hay un tercer grupo de mujeres que fueron las traductoras. Así como otras mujeres que colaboraban puntualmente con el instituto o en comisiones creadas en torno a la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres no trabajaban de forma permanente, pero sí tuvieron un papel destacado. Y, por ejemplo, me gustaría señalar la colección iberoamericana de traducciones, que fue una colección que publicaba libros destacados de muchos países latinoamericanos al francés, en una colección publicada por el Instituto de París, y muchas de las traductoras de estos libros eran mujeres. Finalmente, también quisiera señalar otro grupo de mujeres que fueron las que organizaban las cenas, los banquetes y distintos eventos sociales. Muchas de ellas eran las mujeres o las hermanas de muchos hombres diplomáticos, y todas esas cenas y banquetes tenían lugar sobre todo en la esfera privada, no tanto en la esfera pública como la imagen que os he mostrado anteriormente. Sí, Fernando, si puedes por favor pasar a la siguiente diapositiva, la número 8. Bien, para analizar la presencia y las redes de todas estas mujeres que consiguieron o desempeñaron un rol relevante, aunque podríamos discutir qué es lo que significa desempeñar un rol relevante, ya que mucha de la bibliografía que se ha escrito precisamente se ciñe en eso y olvida a otras mujeres que tuvieron un rol fundamental, como las del petit personnel que mencionaba hace un momento. Nosotras nos focalizamos en sus viajes, en la correspondencia y en su trabajo. Por supuesto, no podemos acceder a todos los archivos públicos y privados de todas estas mujeres, por tanto, una tarea colaborativa es necesaria, y invito a todas aquellas personas que estén interesadas en este tipo de cuestiones, si tienen alguna información que pueda
que podáis facilitarnos, pues nosotras estaríamos muy agradecidas, ya que muchos de esos archivos son archivos también nacionales que están en distintos países latinoamericanos y que a causa de la pandemia nosotras no hemos podido viajar y por tanto hay una parte de nuestro trabajo que ha quedado sesgada por bueno, un acontecimiento inesperado para todas y todos. Muy rápidamente me gustaría recordar las fuentes que hemos utilizado, un poco en relación a los inconvenientes que os acabo de señalar. En primer lugar, una base de datos que hemos construido utilizando nuestro entorno de investigación virtual, Notecode, que es una base de datos relacional creada por una empresa holandesa, y en esa base de datos hemos introducido datos manuales que nosotras hemos localizado a través de bibliografía secundaria o de nuestro trabajo en archivo. Después los datos compilados por Martin Grandjean, que están disponibles en su GitHub. Grandjean es un investigador que trabaja también en cooperación intelectual. Él trabaja en la Universidad de Lausanne y también trabaja como nosotras desde una perspectiva relacional y con análisis de redes. Y finalmente los datos de nuestro trabajo de archivo sobre la presencia de las mujeres a partir de la correspondencia que hemos rescatado del Instituto de París y en concreto de las carpetas AIF, de los archivos que se conservan en la sede, algunos en la sede de la UNESCO, algunos de ellos están digitalizados, otros no. En el caso de los archivos digitalizados hemos aplicado técnicas de Machine Learning, que es lo que nos permite precisamente pues, identificar a todas estas mujeres y distinguirlas de los hombres, porque obviamente podéis imaginaros que no hay una etiqueta o un campo que diga si son hombres o mujeres. Por tanto, hemos utilizado modelos de reconocimiento de entidades para identificar los nombres propios, las localizaciones y las organizaciones, y para identificar también si se trataba de nombres de hombres o mujeres en la mayoría de lenguas conocidas y en los casos que nosotras hemos podido localizar. Obviamente siempre hay un margen de error. Por ejemplo, para daros un ejemplo, Andrea en Italia en español puede ser un nombre de mujer, pero en el caso italiano en la mayoría de los casos es un nombre masculino. Bueno, y aquí algunos datos finales, ¿no? Pues de 33.000 nombres, pues tenemos 10.000 de los que hemos podido identificar como una sola entrada y 436 hombres, entre los que solo se cuentan 35 mujeres. Si pasamos a la diapositiva 9, si os fijáis, bueno, pues en esta diapositiva podéis ver que la mujer que fue más influyente en el Instituto de París fue Gabriela Mistral y es la que destaca, digamos, sin lugar a dudas, pero luego también tenemos otras mujeres destacadas en relación con esas áreas geográficas menos atendidas que señalaba antes, como la franco-rumana Hélène Beccarescu, que también fue una mujer muy señalada sobre todo para el comité de traducción y que también estuvo muy relacionada con los movimientos pacifistas. En esta tabla no solo he introducido a mujeres latinoamericanas, también veis a Victoria Ocampo, por ejemplo, sino a todas las mujeres que destacaron de manera más evidente. Mathilde Pommes, por ejemplo, es una de las traductoras que tradujo obras de la literatura y la cultura y la historia latinoamericana al francés en esta colección que mencionaba antes. Si quieres pasar a la diapositiva 10, por favor. Bueno, pues aquí solo muy rápidamente ya para terminar quería mostraros otro de los ángulos del proyecto y es el que tiene que ver con el cine. En este caso hemos identificado a mujeres que fueron muy relevantes para la historia del cine y sobre todo para la historia de los cineclubs y que tuvieron esos roles poliédricos y que fueron lo que hemos llamado con mi colega Raine Milaerts mediadoras culturales, en un libro que os mostraré después, ya que transgreden esas fronteras lingüísticas, geográficas y disciplinarias. María Luz Morales, por ejemplo, fue la directora de La Vanguardia, el diario más importante publicado en Barcelona todavía hoy en día, durante la Guerra Civil. O sea, imaginaros la valentía de esta figura, y fue además también la creadora del primer cineclub de Barcelona entre el 29 y el 30. Lola Álvarez Bravo, pues un ejemplo que quería daros en el caso de México, que estuvo a la sombra de su marido, pero también tuvo un papel fundamental. No voy a profundizar en ellas dos, pero sí quería enseñaros también lo que hacemos en el otro ámbito del proyecto, que es la historia de los cineclubs, y en cambio no me detengo hoy en la historia de la traducción.
Aquí también con herramientas de Machine Learning y combinadas con trabajo manual y trabajo de archivo, hemos podido identificar todos los cineclubs en Iberoamérica, juntamente con la labor de otra investigadora de la University of Georgia en Estados Unidos, Riele Navitsky, y eso nos ha permitido mostrar que muchos de estos cineclubs fueron creados antes de muchos cineclubs europeos o paralelamente, pero desde luego que no mucho después, ¿no? Lo que cuestiona esta idea de que el mundo iberoamericano, América Latina y España incluida, hemos ido a remolque de lo que se hacía en París, Berlín y Londres. Y finalmente, para la diapositiva 12, no sé si has pasado la 11, perdona. Sí, bueno, en la diapositiva 12 os muestro también otro tipo de datos con los cuales intentamos enriquecer nuestro trabajo. A veces procede de Wikidata u otras veces de proyectos de los cuales sabemos y conocemos su solidez, como el caso del Wiki Project Women in Red Missing Articles, que también nos da información sobre mujeres clasificadas por ocupación, ¿no? En este caso, pues la imagen os muestra algunas traductoras de todo el mundo y que para nosotras nos han servido para enriquecer los datos que teníamos. Finalmente, si puedes pasar a la diapositiva número 13, aquí tenéis una muestra del tipo de análisis de redes que realizamos, en este caso de María Luz Morales, con respecto a otras organizaciones, eventos, otras mujeres, otros hombres. Y en la diapositiva 14, algunos de los libros que hemos publicado, el libro de mediadores culturales al principio que os mencionaba antes, el de organizaciones culturales, redes y mediadores en Iberoamérica, que edité con Jaume Subirana, y un libro que está a punto de salir también en Open Access. Los dos, tanto el de Cultural Organizations como el último, están en Open Access. Llego a las conclusiones con estas imágenes y con una reflexión final. Esta presentación era o quería ser una invitación para incluir a las mujeres en nuestra investigación sobre el Instituto de París y la Liga de Naciones en general, así como una apuesta determinada para incluirlas en el estudio de la vida diplomática, iluminando el papel de estas mujeres, no solo las más conocidas, pero también aquellas que han sido completamente olvidadas, a pesar de ser agentes fundamentales en el funcionamiento de este instituto como de cualquier otra organización. Queremos restaurar la agencia de las mujeres y analizarlas como agentes activos, integrando las experiencias de las mujeres en narrativas históricas amplias y en el análisis de las dinámicas históricas a priori lideradas por los hombres. Seremos capaces de entender cómo ellas contribuyeron a introducir prácticas y discursos de género en estas instituciones, así como también en la vida pública. Estas mujeres trabajaron como mediadoras culturales en la esfera pública y como animadoras culturales en la esfera privada. Todavía tengo que analizar hasta qué punto se materializó una crítica al patriarcado y si se establecieron redes de solidaridad femeninas, algo que podemos comprobar si rastreamos las redes de mujeres diplomáticas o participantes en organizaciones internacionales. Y en este caso hemos avanzado más con la investigación de las redes de solidaridad entre las mujeres que participaron en los cineclubs. Estas redes de mujeres pudieron promover, por ejemplo, relaciones interamericanas, como es el caso de Edith Ware y Virginia Gildersleeve, que trataron de aunar lazos con otras colegas latinoamericanas como Gabriela Mistral, Palma Guillén y Victoria Ocampo en Chile, México y Argentina. Y Edith Ware y Virginia Gildersleeve son algunas de las mujeres que aparecían en la diapositiva que os he mostrado antes. En definitiva, en esta investigación y en el proyecto europeo en general, nos gustaría romper con los estereotipos de género y explorar cómo esas mujeres de América Latina, pero también de otras latitudes menos atendidas por la bibliografía, sobre todo por la bibliografía centroeuropea y norteamericana, si me refiero no a México obviamente, sino a Estados Unidos y Canadá, unieron fuerzas en una escala transatlántica a través de sus redes personales y profesionales y a través de sus viajes y estancias en el extranjero. Estas mujeres contribuyeron no solo a la construcción de la modernidad latinoamericana, iberoamericana en general, pero también a un tratamiento moderno de las cuestiones de género, así como la reflexión sobre conceptos fundamentales como raza, etnicidad y minoría.
Hoy en día, distintos historiadores e historiadoras se proponen combinar una perspectiva de género con una perspectiva de historia cultural de las mujeres, al situar a las mujeres no solo como agentes históricos, sino también como agentes, hombres y mujeres que se han constituido por sus prácticas, entornos profesionales y creencias sobre todas estas cuestiones. Esta es la aproximación que nosotras en el proyecto que coordino tratamos también de fomentar. Muchas gracias y si quieres pasar a la diapositiva número 15, me gustaría agradecer pues, a todo el equipo por la ayuda con las visualizaciones y también obviamente por el trabajo de archivo que hacemos colaborativamente, así como a la sede de la UNESCO en París, que es quien quien ha compartido conmigo los archivos que están en la base de los resultados que os presento. Y con esto pues termino ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Qué interesante presentación. Hemos escuchado un caso muy interesante de cómo mediante una metodología digital apoyada en la tecnología se hace un macroproyecto que intenta sacar a la luz o evidenciar el papel de las mujeres mediadoras culturales en Iberoamérica. Muy interesante. Se me olvidó mencionar al inicio de mi moderación que igualmente como lo hemos hecho en otras sesiones, si están de acuerdo, me gustaría que escucháramos primero a la siguiente ponente, es decir, a Freya, y al final de la participación de Freya tuviéramos ya las preguntas y comentarios para ambas, tanto para Diana como para Freya. Si alguien quiere no perder ahorita, digamos, el hilo de lo que acaba de decir Diana y tiene interés en poner su pregunta en el chat, después más adelante se la puedo leer a Diana para que no se pierda, digamos, ahorita de lo que ella acaba de decir. Y bueno, habiendo hecho esta mención, entonces continuamos con el programa. Y ahora sí llegó, ¿verdad? Estás por aquí ya, ¿verdad, Freya? No te veo, sí, ya te vi. A continuación escucharemos a Freya Cervantes, integrante, como ustedes saben, permanente de este seminario y también ella pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Y el título de su ponencia del día de hoy es Itinerarios de una trayectoria editorial de Camila Enríquez Ureña. Bienvenida, Freya, qué bueno que estás aquí y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Bueno, Sí. perfecto. Pues antes que nada agradecerles a Marina y a Fernando por su apoyo. En algún momento el día de ayer pensé que no llegaría a cumplir mi presentación hoy. Tuve una tragedia, mi equipo murió. Me quedé sin nada de archivos, nada de nada. Espero que hoy lo pueda solucionar. Sí, así, tragedia. Quiero decirles que hacía años que no lloraba como niña. Cuando se le cae el helado, fue horrible. Entonces, bueno, afortunadamente ya que pasó el susto, Marina, bueno, me envió el capítulo que yo había presentado, afortunadamente, y Fernando pues también me tranquilizó, así que les debo la presentación audiovisual en PowerPoint, que no es por nada, pero me había quedado muy bonita, y bueno, pues intentaré rescatar algo de lo que hice y nada, además estoy bajando del avión, llegué hoy y estoy con aparato, computadora prestada, así que si pasa algo raro, soy yo, que no es mi equipo, ¿no? Pero bueno, aquí estoy. Intentaré brevemente introducirles esta presentación es en realidad resultado de 3 artículos ya publicados sobre Camila Enríquez Ureña, en donde uno fue así como mi primer acercamiento a ella, a su trabajo, que, bueno, hay una dificultad para estudiar a Camila, porque, bueno, los archivos de Camila están en Cuba,
y es difícil entrar a Cuba, es difícil consultar archivos, ¿no? De por sí es difícil en nuestra región. Cuba particularmente se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, lo que tenemos, yo no he logrado llegar al archivo de Camila, a sus originales, pero afortunadamente hay una edición de las obras completas que es digital, son me parece 8 tomos o 9 tomos, ahora no recuerdo. Y bueno, a partir de esta obra, creo que Camila se hace presente, claro, por hackeo cibernético y que se pudo bajar las obras, ¿no? Entrar, digamos, digo hackeo porque en realidad pues no tenían los candados suficientes en una época y se podía acceder a las obras, ¿no? Ahora ya no se puede, ¿no? Es muy difícil, pero de esto, a partir, digamos, de esta aproximación, salió un primer artículo donde yo intenté dibujar ciertos perfiles, ¿no? Esbozar los perfiles de Camila como mujer intelectual, como eh, académica, como editora, ¿no? O porque, bueno, tiene distintos momentos y casi diría muy en la lógica, más que editora, una editora que tuviera una empresa, que emprendiera un proyecto en específico, lo que podríamos decir es que Camila más bien tuvo intervenciones editoriales, ¿no? Importantes, digamos, instrumentó una revista, la dirigió en principio, la dejó en manos de otras editoras y posteriormente también emprendió un proyecto muy importante. Son dos momentos de ese itinerario, y digo itinerario porque Camila se movió indistintamente a lo largo de su vida. Nació en Dominicana a finales del siglo XIX, queda huérfana de madre, de la famosa poeta, educadora, discípula de Eugenio María de Hostos. Ella fue precursora de escuelas femeninas en el siglo XIX en Dominicana, la madre, Salomé, y Camila Enríquez Ureña queda huérfana a los 4 años. Su padre, a partir de un golpe de Estado como presidente de Dominicana, se va a Cuba, y en Cuba es donde van a residir la familia Enríquez Ureña, ¿no? Es decir, Pedro, que es el más conocido, Pedro Enríquez Ureña, Max, ¿no? Que es como el más, digamos, la oveja negra de la familia, por decirlo así, el que políticamente fue desprestigiado por su apoyo a Trujillo, en fin. Y Camila, ¿no? Que es los 3 hijos de Salomé. Y Pedro le lleva como 11 años a Camila, Camila es la pequeña, y bueno, Camila se forma en Cuba, hasta también se forma con Pedro en Minnesota, cuando Pedro se va a dar clases a Estados Unidos, un primer momento de la cátedra, cuando la revolución se va también a Estados Unidos, y posteriormente Camila va a irse en los años finales de los 30, principios de los 40, a la Academia Estadounidense como profesora en el Vassar College. Posteriormente, ella va a regresar a Cuba, a la Cuba revolucionaria, ya con 60 y tantos años, y va a morir finalmente en Dominicana. Entonces, vemos estos tránsitos entre Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Cuba, y hay un momento también en donde Camila está en México para llevar a cabo un proyecto editorial muy importante, ¿no? Para la región.
¿Cuáles son estos momentos? Yo me fijé en los itinerarios editoriales, que son los que hasta ahora he rastreado, que es la revista Liceum en Cuba, que es la revista de este club, ¿no? Femenino, que ahora que escuchaba a Diana, bueno, hay todo un club, hay clubs femeninos, ¿no? Que inician con el siglo XX, que se vuelven muy importantes, empiezan en Londres, le sigue Berlín, París, ¿no? Que son como las primeras sociedades femeninas y también feministas, es decir, va a haber, se van a conjuntar ahí ambas fuerzas, en donde ya de pronto se desdibuja hasta dónde son luchas estrictamente de mujeres y luchas que ya son también feministas, ¿no? Que tienen que ver desde, si vemos las antecesoras, con la lucha a la educación, los derechos a la educación y posteriormente lo que va a ser el sufragismo, que es la lucha por el voto y la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, eso ya es sobre todo la primera mitad del 20, ¿no? Bien, voy así muy brevemente a rescatar algo de lo que leí, de lo que tenía como presentación, ¿no? Y bueno, estos dos momentos itinerantes empiezan con lo que sería la codirección de la revista Liceum en 1936 con Uldari Mañas, que por cierto es una diplomática cubana importante también. Por ahí no sé si pueda funcionar el nombre para Diana. Es una de las que va a cooperar también, ¿no? Y bueno, esta revista fue publicada por la Sociedad del Liceo Club Femenino después de 2 años en que finalmente el movimiento sufragista cubano consiguiera la aprobación del voto en 1934 en la isla, y como también el preludio a la recepción del exilio republicano español, ¿no? Camila va a crear una red muy fuerte también con poetas españoles, en estricto sentido con, ay, se me fue el nombre, es que estoy un poco desvelada, Juan Ramón Jiménez, la esposa de Juan Ramón Jiménez, Zenobia, ¿no? Que fue también una importante integrante del Liceum Español, ¿no? Que va a terminar también con, pues a partir de la Guerra Civil, también se va a desintegrar, y el Liceo Club Habanero es el que va a acoger también a esta sociedad, ¿no? También española en la isla. Bien, en esta etapa Camila emprendió un decisivo activismo feminista, es decir, es la etapa más activista, ¿no? Y también reflexionó históricamente sobre la condición de las mujeres y sobre su papel en el contexto bélico del momento. Eso es muy importante, cómo reflexiona Camila el asunto de la paz. Es decir, no solo estaba la cooperación intelectual, era un problema también nacional, ¿no? Eso es muy interesante de observar al interior también de América Latina. Bien, además de destacarse por sus tempranos estudios literarios con enfoque de género, Camila, para mí, hasta ahora ha resultado una pionera en el estudio de la literatura con perspectiva de género en América Latina. Lo está haciendo a partir de los años 30 y lo va a continuar hasta los 50, 60, ¿no? Me parece que ahí hay una zona de Camila que desde la historia, digamos, desde la crítica literaria tendría que reflexionarse con más profusión.
Incluso hace especiales investigaciones sobre mujeres escritoras. Le interesa particularmente estudiar a las mujeres que escriben, las condiciones en que escriben y también las mujeres políticas, ¿no? Es uno de los intereses de Camila, desde la colonia, ¿no? Es importante mencionarlo. Y bueno, estas investigaciones enriquecieron posteriormente sus reflexiones ensayísticas, su vocación docente y de investigación académica. Posteriormente, una década después, o sea, la revista es de 1936, y en 1946 Camila llega a la Ciudad de México para desempeñarse editorialmente en el Fondo de Cultura Económica con la dirección del lanzamiento de Biblioteca Americana, la colección que su hermano mayor, Pedro Enrique Sureña, planeó a petición del primer director del fondo, Daniel Cosío Villegas, ¿no? Esta empresa intelectual y afectiva, ¿no?, que dejó su impronta en las primeras ediciones de la colección al cuidado y gestión de Camila, refiere un complejo escenario en el desarrollo del pensamiento latinoamericano de la posguerra, al mismo tiempo que refrenda la continuidad de una tradición latinoamericanista en la que se formó evidentemente Camila como discípula de Pedro también, y a la cual contribuyó específicamente con sus trabajos filológicos y editoriales desde las publicaciones de la editorial mexicana. Estos dos itinerarios es posible ahora, ¿no?, después de otros dos artículos que publiqué de Camila, uno sobre el Liceo y otro en particular, un capítulo para un libro colectivo sobre la Biblioteca Americana, me permitió hacer un contraste de ambas intervenciones editoriales, porque a mí me interesaba también observar la práctica editorial. Como Camila en un primer momento desde la revista colabora, edita, publica con un grupo de mujeres, cómo es esa relación, ¿no?, esa práctica editorial entre mujeres, y posteriormente cómo está relacionándose en una práctica editorial finalmente pues dirigida por hombres, ¿no?, en gran medida, ¿no?, a petición, digamos, de proyectos con más una lógica, ¿no?, masculina, ¿no?, con otras prácticas más jerárquicas, menos horizontales, pero bueno, no me adelanto a eso. Y bueno, lo que puedo decirles es que la revista Liceum tiene dos épocas importantes y en realidad Camila va a abocarse a la primera época y a lo que es el primer año, es decir, los primeros 4 números de la revista, de 14, que es lo que se define como la primera época, de 36 a 39, que fueron publicados en un momento muy álgido del periodo republicano, que justo se va a destacar por las organizaciones femeninas y feministas en Cuba, como respuesta a los conflictos internos por los intentos reeleccionistas de Gerardo Machado y en favor de la democracia y los derechos de las mujeres, así como su colaboración internacional antifascista, la construcción de la paz y el fomento a la cultura, ¿no? Entonces, vemos también que las cubanas, no solo las uruguayas, también tuvieron un papel decisivo en la cooperación intelectual. Y en México, para referirles dónde se hallan los números, en México hay la época completa, la primera época, está en el fondo reservado de la Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y respecto a los acervos en Cuba existen indistintamente números de ambas épocas, es decir, no está completa la revista Liceum en Cuba, pero algunos números se alojan en la Biblioteca Nacional José Martí y otros en el Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo, pero digamos que hasta ahora no he podido completar la segunda época, ¿no?, para emprender un estudio en conjunto de la revista, o a quien le interese también esta publicación de mujeres. Bien, y
También de la segunda época hay números en la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bien, como codirectora, los 4 números iniciales de Camila y Uldarica Mañas van a documentar los principios programáticos que justifican los esfuerzos editoriales de las colaboradoras, las directoras y la Sociedad de Mujeres, para un poco dejar registro. Ellas decían, es un órgano oficial de la sociedad porque queremos dejar registro de nuestras actividades. Y esto nos lleva a pensar en el movimiento y lo que significó el Liceo Club Femenino en La Habana como un foco de cultura, de intercambio intelectual, ¿no? Muy importante, y que además si se rastrea la recepción del liceo, vamos a tener un muestrario de opiniones y testimonios pues, de personajes muy importantes, donde en efecto el liceo concentraba la actividad intelectual en esos años, ¿no? El Liceo de La Habana, no me voy a detener mucho en esto, pero fue fundado en 28 y todavía sobrevivió a varios años, casi una década, ya en el gobierno revolucionario, ¿no? Es decir, tiene su fin en el 68. Entonces, durante 40 años, el Liceo fue una sociedad que estuvo activa, de mujeres, y hay un estudio muy interesante de Manuel Ramírez Chicharro, un joven español que hizo una investigación sobre los movimientos de mujeres en Cuba durante este periodo, que tuve el gusto de conocer. Él habla de, que me parece como una hipótesis interesante, de cómo el gobierno revolucionario cubano montó su estructura de beneficencia social sobre estas estructuras de movimiento de mujeres y movimientos feministas. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo se las apropia el gobierno revolucionario, toda esta experiencia y toda esta estructura que habían construido las mujeres desde finales de los años 20 hasta el momento de la revolución. Eso nos lleva a pensar también en otras cuestiones, ¿no? Sobre organizaciones sociales y culturales de las mujeres y cómo en estos recambios de gobierno han sido también o han tenido que negociar estos movimientos, ¿no? En un momento en defensa de la democracia y en otro momento también con este nuevo régimen revolucionario. Bien, sobre la revista, bueno, la revista está también, es como un mapa, yo lo leo así, un croquis de lo que eran las actividades más importantes para la sociedad. Una de ellas era conferencias magistrales, donde llegaban invitados especiales, Gabriela Mistral, Teresa de la Parra, Juan Ramón Jiménez, Carl Fossler, en fin, ¿no? Personajes importantes, y ellas documentaban todas estas conferencias, y la revista lo que hacía 7 años después de la fundación era ir sacando, digamos, estas conferencias y las iba publicando como una manera de mostrar el archivo, ¿no? De la sociedad y de todos los invitados que iban pasando por el liceo. Y aparte, bueno, tenía otras secciones importantes, por ejemplo, la biblioteca, que fue crucial para el liceo, donde recibían todas las novedades, tenían intercambios, recibían libros. La misma familia Pérez Enríquez, Enríquez Ureña, llegó a donar con la muerte del padre parte de su biblioteca, ¿no? A la sociedad del liceo.
para un poco también dimensionar la intervención que tenía Camila en esa sociedad. Y ahí, por ejemplo, ella también va a publicar su primer estudio sobre mujeres, y lo va a hacer sobre Delmira Agustini, ¿no? Eso es interesante. Una conferencia que ella dio en 1934 y que la va a estar publicando, ¿no?, en esta revista. Y ahí también publicó otras cosas sobre mujeres, pero también una conferencia muy importante, o su famoso estudio, bueno, ensayo, que solo va a titular Feminismo, que es un ensayo magistral sobre un análisis histórico sobre la condición de las mujeres, que en mucho podríamos ponerla a dialogar, claro, ya antes, pero después, ¿no? Con Simone de Beauvoir, sobre aspectos fundamentales, ¿no? Que después, ya posteriormente, más bien esas ideas llegan décadas después a nuestro continente. Pero ya Camila lo estaba reflexionando y lo estaba también publicando en la isla, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir sobre las conferencias? ¿Quiénes estaban ahí? Mercedes García Tudurí, Raimundo Lazo, Dulce María Loinás, Rafael Marquina, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Elena López Hernández, José María Chacón y Calvo, Carl Fosla, Luis de Soto, Aurelio Abuasa Masdival, Aquiles Maza, Jorge Mañach, Medardo Vitier, José Antonio Portuondo, José Ardébol, Francisco Ichazo, Manuel Bisbé, ¿no? En fin, por ahí pasaron, les decía también Teresa de la Parra, en fin. Y bueno, pues digamos que la revista se mantiene con una orientación en todo este periodo. Después viene la etapa de mexicana, ¿no? En donde ¿cómo pude seguir la intervención editorial de Camila a partir de la correspondencia de Camila Enríquez Ureña con Daniel Cosío Villegas? Y hice un contrapunto con la correspondencia de Pedro y de Daniel, ¿no? Entonces ahí hice esta reconstrucción de cómo es que deciden que Camila, ¿no? Va a ser la primera directora de la Biblioteca Americana del Fondo. Y qué pasó, ¿no? Cómo es que llegaron a ese punto y finalmente cómo continúa Camila, ¿no? Entonces, les decía, el segundo itinerario es ese. Sobre la correspondencia, pues está en el archivo histórico del fondo, y con esta consulta, pues he podido, ¿no?, reconstruir esta itinerancia. Fue muy breve, fueron 8 meses, muy poco tiempo, pero ella llega al departamento técnico en noviembre de 1946 y se va, digamos, ya a llevar a cabo ella ya venía haciendo gestión desde, pues antes de llegar a México, pero llega y pone en práctica, digamos, el lanzamiento de la colección. Brevemente les voy a contar cómo es que se sintetiza Camila, ¿no?, todas estas tareas editoriales, ¿no? Y bueno, Pedro Enríquez Ureña le había dicho, Daniel le invita a hacer esta colección a Pedro. Pedro está trabajando para Gonzalo Lozada en Buenos Aires, y Pedro le dice que pues él quiere que se imagine una biblioteca americana. Cuando hablamos de biblioteca americana hablamos de una tradición, ¿no?, de proyecto, de colección de clásicos americanos, ¿no? Y bueno, este es un estadio de esa tradición, y le dice a Daniel que él quiere lanzar una colección americana y que de biblioteca americana, y que piense a lo grande, que se imagine todo lo posible, ¿no? Y a partir de ahí,
Pedro le dice que sí, pero que él no puede figurar como, digamos, ni director ni nada, porque pues él trabaja para Losada y Losada le estaba pidiendo algo similar, ¿no? Entonces, que él no podía ir, podía haber ahí conflicto y que él no quería figurar. Entonces, lo que le propone Pedro es que busquen a alguien que en la práctica sea el editor, ¿no? Y que lleve a cabo el proyecto, que él se queda como digamos, un asesor, ¿no? De la colección. Y bueno, en eso están, y entonces empiezan a decir, bueno, pero ¿y qué director va a ser ese, no? Y, y bueno, pues durante el desarrollo, pues Daniel le propuso que se publicara el plan, ¿no? Como en efecto lo hizo Camila en el 46, y que la participación de otros, y con la participación del otro director, que en el caso de Pedro, y lo tengo que decir, él nunca pensó en su hermana, él pensó más bien siempre en otros. Fue Daniel el que insistía en que fuera Camila, ¿no? La directora. Y bueno, los candidatos, y como buen priista, pues él, Daniel tenía su única candidata, ¿no? Y Pedro sí tenía como varios candidatos, pero Daniel jugaba que tenía otro, pero en realidad siempre quiso a Camila, ¿no? Como la directora de la biblioteca. Pedro primero pensó en su discípulo mexicano, que era Antonio Castro Leal, pero, y esto ya es como un poco el chisme de las cartas, ¿no? Pero Daniel le dice, no, ese tiene mucho trabajo, siempre queda mal y todo lo entrega tarde. Después le dice Pedro, bueno, pues entonces Mariano Picón Salas, ¿no? Pero como que a Daniel no le interesa Picón Salas, no, está muy lejos y es muy vivo y no, ¿no? Entonces le echa para atrás la propuesta. Vuelve a intentarlo Pedro con Carlos García Prada, el colombiano, y pues le dice que, ¿no? Dice, bueno, sí lo vamos a considerar, pero yo creo que Camila está bien, ¿no? Tu hermana es para mí la candidata. Al final Pedro dice, bueno, sí, está bien Camila, quedémonos con Camila, que sea Camila, ¿no? Pero en el Inter ya apenas unos primeros intercambios de cartas, Pedro muere en mayo del 46, y bueno, son cartas muy emotivas, las posteriores. Camila, de hecho, le está haciendo todo un informe de la gestión que está haciendo para las obras y tal a Daniel, justo en la fecha en que muere Pedro, y se ve que se interrumpe la carta, hay como un blanco, y como 2 días posteriores o algo así, le vuelve a escribir y pues le dice pues que está deshecha, ¿no? Que no tiene ya ningún sentido nada, ¿no? Y entonces Daniel, muy en su carácter, que ha sido muy definido por esta biografía intelectual que hace Krause, ¿no? Pues le dice, a ver, Camila, pues sí, es una inmensa tristeza, pero ponte a trabajar, ¿no? Todo sigue igual, tú tienes que sacar con mayor razón la biblioteca, así que ponte a trabajar, ¿no? Y ya luego lloraremos, ¿no? O sea, como que Camila dice, yo ya no sé qué hacer, entiendo que tú puedas buscar a alguien más, y le dice, por supuesto que no voy a buscar a nadie más, y ponte a trabajar. Finalmente Camila llega a México, llega 2 meses después, tuvo problemas para llegar, y inicia sus labores. ¿Quiénes van a ser sus asistentes? Un joven Antonio Alatorre y ayer estaba en un congreso, decían, el único y último juglar que tuvo México, refiriéndose a
Juan José Arreola, ¿no? Entonces, esos van a ser los asistentes de Camila, quienes le van a ayudar en sus tareas para emprender la Biblioteca Americana. Y bueno, Camila se dedica a esto. ¿Cuáles? Menciono, les digo, en otro capítulo las aportaciones, pero también en este contraste sobre las prácticas editoriales. Una de las grandes contribuciones de Camila va a ser incluir a Brasil dentro de esa gran biblioteca americana, ¿no? Ella introduce lo que va a ser el índice de las obras brasileñas, ¿no? Y cito, por parecerme que hacían falta, por su género e importancia, ¿no? Creo que Enrique Veríssimo se haría cargo de la de Machado de Asís. Esta es una carta que le envía a Daniel. Sería muy deseable que Gilberto Freire se encargara de la de Euclides da Cunha. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Se puede ir rastreando en esta correspondencia cómo Camila empieza a construir el corpus de las obras brasileñas, ¿no? Y cómo las va a incluir finalmente en el plan, ¿no? Varios autores, desde poesía también, pero incluso, pues, osertores, por ejemplo, ¿no? En fin. Y otra contribución también importante ahí de Daniel y Camila va a ser también la inclusión de obras indígenas, ¿no? También esa es una aportación, no de Pedro, sino más bien de Camila y de Daniel, ¿no? Bien, pues en ese periodo ella logró sacar 10 títulos y deja parte porque recordemos que ella se tiene que regresar porque pide una licencia en el Vassar College y tiene que regresar a Nueva York en septiembre del 47. Entonces, en un muy breve tiempo, ella lanza la biblioteca. Bien, como consideraciones finales, ¿no? Podríamos decir que la intervención editorial de Camila Enríquez Ureña en la fundación, codirección y lanzamiento de la revista Liceum inauguró lo que llamaríamos nosotros la curaduría editorial del Liceum Club Femenino de La Habana, ¿no? De esta forma contribuyó con la selección conjunta de materiales a dotar de valor documental los escritos y también las imágenes, dibujos a línea, fotografías en blanco y negro en la composición de la revista, dado que el mayor corpus era textual y era el que provenía del archivo. Las editoras y las colaboradoras alimentaron el acervo con estas contribuciones, ¿no? Con las transcripciones también y con registros e informes. Ahora, ¿dónde está ese archivo? Buena pregunta. Sabemos que existió, debe estar en algún lugar, quiero pensar, ¿no? En Cuba. Bien, por otro lado, pues esta conciencia del archivo, ¿no? Esta conciencia histórica, pues nos habla también de una conciencia de organización femenina, ¿no? Que mantuvo ese archivo al reproducirlo y difundirlo. Hacen sesiones anteriores con esta Ana Elisa Ribeiro, ¿no? Se hablaba sobre el valor de los archivos, especialmente que tuvieran relación con figuras, ¿no? Femeninas, con la actuación de las mujeres, como también ahí hay un desequilibrio en los archivos, que no se conserva lo que hacen las mujeres, ¿no? Tiene otro estatus incluso el valor del archivo. Y eso me parece muy, muy importante porque ellas van a hacer un énfasis justo en esto, ¿no? Y se ve claramente en la revista.
En los 4 números, la codirección de la revista Liceum se distinguió por su práctica editorial, por su voluntarismo colectivo, pese a sus limitaciones financieras que todo el tiempo la están refiriendo para producir la revista, ¿no? Se puede observar también ahí, por ejemplo, se publicó el texto que pronunció Camila para el Congreso Feminista Nacional de Cuba, ¿no? El Congreso de Mujeres en el 39, y también se publicaba el programa, ¿no?, de estos congresos, que también es muy interesante, ¿no?, observar la función de la revista, ¿no?, como una función, todo el tiempo está presente el archivo. Y ahí ella publicó La mujer y la cultura, que es otro de sus grandes ensayos, el feminismo, ¿no? Y bueno, pues vemos ahí también, podemos rastrear el pensamiento feminista de la sociedad Elyseum. Bien, en el caso de la biblioteca americana, pues bueno, además de lo que ya les comenté, entre la utopía de proyectar la biblioteca que reuniría los clásicos americanos para la editorial mexicana y el fracaso de consumarla, falta valorar en la historia de la serie el emprendimiento que hizo Camila, ¿no?, que en tan solo 10 meses dejó preparadas y en prensa las primeras ediciones que inauguraron el catálogo y que responden a las decisiones editoriales de lo posible, de la dimensión política de la gestión también a su cargo. Considero que la elección de Camila como el último recurso de Pedro para definir, ¿no?, la otra editora y no otro que interviniera en el proceso de producción como hubiera querido su hermano, ilustra también el predominio de prácticas excluyentes y utilitarias de ciertas masculinidades en el ámbito intelectual latinoamericano. Prácticas que generan dinámicas autoritarias, competitivas, egocéntricas. Pese a lo anterior, no obstante, ¿no?, este itinerario destaca la vocación intelectual y cooperativa de Camila, además de su sensibilidad social y afectiva para acometer estas labores editoriales. A diferencia de otras mujeres editoras, insisto, en nuestra región, Camila procuró sobre todo su trayectoria académica en la Universidad de La Habana y el Vassar College de Nueva York, lo cual no le impidió, cuando lo consideró necesario y relevante, intervenir en proyectos editoriales tanto en Cuba como en México. La primera de sus intervenciones resulta significativa por su visión histórica y proyectiva para difundir y promover su pensamiento feminista de la cultura y la literatura en la sociedad cubana del periodo republicano. La segunda destaca por su compromiso intelectual y aportes filológicos para presentar al público latinoamericano de la editorial mexicana las primeras ediciones de la colección Biblioteca Americana y de esta forma conferirle materialidad a los clásicos dispersos o olvidados con el apoyo del director del fondo. En ambos casos, o en ambos itinerarios y codirecciones, aprovechó tanto su formación académica como su vocación de difusora cultural. Acometió su práctica pese a la complejidad y diferencia de cada fórmula editorial y resolvió con pericia las limitaciones y condiciones en ambos casos. Aunque en el periodo del fondo Camila se desempeñó como editora de tiempo completo, no fue propiamente una profesional de la edición y tampoco una empresaria editorial. En todo caso, destaca su carácter de avanzada para acometer proyectos editoriales que estimaba fundamentales en su momento para el cambio social y la difusión de la cultura. Con este par de itinerarios de la práctica editorial he querido trazar el inicio de una ruta que se descubre en Cuba y que quizás continúe en el momento previo y posterior de su estancia en México como académica en Estados Unidos. Este primer momento de la codirección del Liceum, que establece su primera época, forma parte del panorama de la edición en el que se aprecian prácticas y dinámicas
con perspectiva feminista. Asimismo, el segundo itinerario en México, con la dirección de la Biblioteca Americana, insta a problematizar la práctica editorial y la construcción del pensamiento latinoamericano a la luz de su hegemonía masculina. Finalmente, a su regreso en la Cuba revolucionaria y una vez reincorporada como catedrática de la Universidad de La Habana, la autora de Invitación a la Lectura colaboró en el plan de la colección Literatura Latinoamericana de Casa de las Américas, junto a Manuel Galich, Marcia Leiseca y Ángel Rama en 1963, además de haber participado en el jurado de novela con Italo Calvino, Lisandro Otero, Ángel Rama y Fernando Benítez en los años 60. Este segundo momento en Cuba manifiesta la continuidad de esta feminista letrada en un itinerario más de su intervención editorial con colecciones de clásicos americanos. Muchísimas gracias.